Quiero invitarles a que por favor abran sus Biblias o enciendan sus Biblias. A mí me encanta mucho utilizar esa frase. Creo que nos ubica en el tiempo que el Señor nos ha permitido vivir, donde hay tantas posibilidades de leer su palabra en tantas versiones y en tantos medios. Así que por favor abran sus Biblias y enciendan sus Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 4. Y también, por favor, tengan cerca o tengan también separado el capítulo 6, ya que en el día de hoy vamos a estar hablando sobre estos dos capítulos. Nehemías capítulo 4 y Nehemías capítulo 6. Hoy vamos a hablar de reconstruyendo en medio de la oposición. Ese es el título que le he dado a este mensaje de hoy. Y permítame, antes de leer el texto, hacerles una breve introducción. Y para ello he decidido utilizar una historia de nuestra realidad colombiana. Jaime Hernández no podía creer lo que estaba sucediendo. La alegría de ver, después de tanto tiempo, la casa que había comprado con esfuerzo y que en el pasado había sido el hogar para él, para su esposa Amalia y sus 3 hijos, Felipe, Carlos, María Adelaida, parecía borrar aquella noche de terror y angustia cuando tuvo que salir despavorido, porque le advirtieron que el grupo criminal del momento había decidido apoderarse de su tierra. Don Jaime, como la mayoría de la gente lo llama, no porque sea viejo, sino porque en su rostro refleja la serenidad y sabiduría que deja el paso de la desventura, tomó esa noche fría de octubre lo único que para él en ese momento tenía valor: su familia, una bolsa negra con unos cuantos trapos para ellos, 500,000 pesos que le habían quedado de la última cosecha y el viejo radio que le había regalado su papá cuando era tan solo un niño. Salió corriendo, gritando, acosando a los pequeños hijos que se negaban a dejar lo único que poseían y que habían conocido. Ellos no entendían por qué tenían que dejar las pocas gallinas, a Paca la vaca y a Tyson, el viejo gato que echado miraba la partida de los amos que nunca más volvería a ver. Amalia no dejaba de llorar. Don Jaime, en la carrera, no paraba de decirle: algún día volveremos. Ahora, casi 10 años después, don Jaime y Amalia están parados frente al portón de la que era su parcela. Enfrente tienen la casa en ruinas porque durante el tiempo de su ausencia no fue habitada ni cuidada. La cerca está destruida. Ya no hay el pequeño corral de gallinas, ni Paca y mucho menos Tyson. Pero nada de eso importa. Están felices por su retorno. Ahora lo que importa es reconstruir lo destruido para volver a empezar y tener lo que un día la violencia les quitó. Amalia comenzó a llorar. Don Jaime, abrazándola, le recordó la promesa: te dije que un día volveríamos. Pero su felicidad no era compartida. Sus nuevos vecinos, aquellos que llegaron con los violentos y recibieron de ellos el derecho de quedarse con lo ajeno, veían con desdén y enojo la llegada de los legítimos propietarios que no solo ponían en evidencia su complicidad con los criminales, sino que les quitaron los beneficios de tener una tierra que no era suya. Mientras don Jaime y Amalia planeaban cómo comenzar la reconstrucción, sus vecinos maquinaban cómo mantener la destrucción. Esta puede ser la historia de una de las más de 6 millones de víctimas en Colombia, registradas en el Programa de Atención y Reparación de Víctimas del Gobierno Nacional. Víctimas que con ilusión de recuperar y reconstruir lo que se les había quitado, vuelven a sus tierras
y tienen que enfrentar a quienes buscan mantener la propiedad y los beneficios que ellas le generan, sin importar los medios que tengan que implementar para alcanzar su propósito. La intimidación y el asesinato son uno de esos medios. Ya son más de 45 personas que en el último año han sido muertas y que han sido registradas por la Comisión Nacional de Reparación. Han muerto desde que arrancó este proceso de justicia y paz, asesinados por quienes no desean que ellos recuperen lo quitado y reconstruyan lo perdido. Esta problemática se asemeja a lo que vivieron en su momento los judíos del siglo V que retornaron a Jerusalén para reconstruirla. Ellos fueron desplazados de sus casas, negocios y ciudad cuando los violentos de Babilonia decidieron imponer a la fuerza su imperio. Miles murieron y muchos fueron exiliados, desplazados. Ahora, casi 150 años después, uno de sus líderes, Nehemías, con la ayuda de Dios, dejó su alto cargo en la corte del rey Artajerjes y viajó a la ciudad de sus padres para reconstruirla. Sin embargo, su llegada y sobre todo sus planes no son del agrado de sus vecinos. Y ahora él tiene que enfrentar el odio, las amenazas y los intentos para destruirle de quienes están contentos con dejar las cosas como están. Nehemías debe enfrentar a quienes prefieren la destrucción en vez de la reconstrucción. Aunque muchos de nosotros no hemos vivido la lamentable situación de estos colombianos, nosotros también somos víctimas de la violencia del pecado que en el pasado nos despojó de las cosas bellas de la vida y que ahora con ilusión, esperanza, estamos tratando de recuperar. Nosotros también somos víctimas del engaño, del abandono, de la violencia intrafamiliar, del alcohol, de las drogas. Ellas nos arrebataron un hogar hermoso en el cual pudiéramos disfrutar del amor, de la esperanza, de la confianza, de la seguridad, de la protección. Somos víctimas de la inmoralidad sexual de nuestro tiempo, de la pornografía, de la prostitución, de la homosexualidad, que nos ha quitado la idea de una vida sexual santa, plena y pura. Somos víctimas de la corrupción, de la ambición, del materialismo, que nos ha quitado la noción correcta de la vida, de las riquezas y del trabajo. Somos víctimas de la religiosidad, una religiosidad que nos ha arrebatado una relación profunda, íntima con Dios. Somos víctimas que ahora estamos reconstruyendo nuestros hogares, nuestras vidas, nuestra relación con Dios. Quiera Dios que este mensaje sea escuchado por las víctimas campesinas desplazadas en Colombia, que en este momento viven la opresión de sus vecinos cómplices de los violentos, para que puedan ser consolados y fortalecidos por Dios a través de este pasaje. Pero nosotros, estas víctimas del pecado, también podemos ser reconciliados, confortados, animados a través de lo que Nehemías escribe de su historia de reconstrucción. Así que por favor, leamos el versículo 1 del capítulo 4 de Nehemías. Y mientras lo lee, le voy a invitar a que por favor cambie algunas palabras de su realidad, algunas palabras de su vida. Que parafraseemos algunos parámetros que Nehemías nos describe de su historia y que podamos a través de ello comprender que este pasaje está escrito por los que reconstruyen y para los que reconstruyen. Dice el versículo 1: cuando Sanballat se enteró que estábamos reconstruyendo la muralla, nuestra familia, nuestra vida, nuestra ciudad,
se disgustó muchísimo y se burló de los judíos, de los cristianos, de los que reconstruyen. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos, reconstructores, cristianos? ¿Creen que les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Que vuelvan a tener una relación con Dios? ¿Que vuelvan a ser felices? ¿Que vuelvan a tener hogares y vidas buenas? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, de ese divorcio, de esa enfermedad, de ese problema familiar, de ese desempleo, van a hacer algo nuevo? Y Tobías, el amonita, que estaba junto a él, añadió: hasta una zorra, si se sube ese montón de piedras, lo echa abajo. Algunas veces escuchamos: espere que vuelva a tener otra oportunidad y verá que lo vuelve a hacer. Ya lo había intentado otras veces y nunca salió con nada. Siempre es lo mismo, nunca cambia. Espere que tenga el mismo problema y verá cómo vuelve a hacer lo mismo. Por eso oramos, dice Nehemías: escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleve al cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Continúa diciendo Nehemías: continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla, nuestra familia, nuestra vida, nuestra ciudad, hasta media altura, pues el pueblo, la iglesia, trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanbalat y Tobías, los árabes y los amonitas y los asdodeos, se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y que ya se estaban cerrando las brechas, solucionando los problemas, perdonando los errores, corrigiendo los malos hábitos, buscando a Dios, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén. Provocar disturbios en ella. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia y de día y de noche para defendernos de ellos. Por su parte, la gente de Judá, algunos familiares, amigos, conocidos, decían: los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. No hay nada que hacer, todo está perdido. Y nuestros enemigos maquinaban: les caeremos por sorpresa y mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían: los van a atacar por todos lados. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y guarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y sus hogares. Peleen. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá. Tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales no descuidaban ni la obra ni la defensa. Todos
los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba encargado de dar el toque de alarma. Yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: la tarea es grande y extensa y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de otros. Por eso, al oír el toque de alarma, cerremos filas. Dios peleará por nosotros. Hagamos un salto, por favor, en la lectura del capítulo 4 y vayamos al capítulo 6, versículo 1, para que veamos otra faceta de cómo los enemigos de la reconstrucción brindaron oposición a los reconstructores. El versículo 1 dice: Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en el sitio. Entonces Sanbalat y Gesén me enviaron este mensaje: tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del valle de Ono para conversar y tomarnos alguna cosita, recordar los viejos tiempos. En realidad, lo que planeaban era hacerme daño, apartarme de mi familia, hacerme volver atrás. Así que envié unos mensajeros a decirle: estoy ocupado en una gran obra. Mi familia, mi vida, mi iglesia, mi ciudad. Y no puedo ir. Si yo bajara a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. 4 veces me enviaron este mensaje y otras tantas les respondí lo mismo. La 5ª vez, Sanbalat me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje en una carta abierta, que la letra decía: corre el rumor entre la gente, y Gesén lo asegura, que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienes planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser rey y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare: tenemos rey en Judá. Por eso, ven y hablemos de este asunto antes que todo esto llegue a oídos del rey. Yo, Nehemías, envié a decirle: nada de lo que dices es cierto, todo eso es pura invención tuya. En realidad, lo que pretendían eran asustarnos, pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Y ahora, Señor, fortalece mis manos. Fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Delaías, nieto de Megitabel, que se había encerrado en su casa. Él me dijo: reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios, en el interior del templo, porque vendrán a matarte si esta noche te quitan la vida. Pero yo le respondí: yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. Y es que me di cuenta que Dios no lo había enviado, sino que se las daba de profeta, porque Sanbalat y Tobías lo habían sobornado. En efecto, le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. De este modo podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. Dios mío, recuerda las intrigas de Sanbalat y Tobías. Recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme. La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que este trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. En aquellos días los nobles de Judá se mantuvieron en estrecho contacto con Tobías, pues muchos judíos
estaban aliados con él en vista de que era yerno de Secanías, hijo de Arac, y de que su hijo Johanán era yerno de Mesulán, hijo de Berequías. En mi presencia hablaban bien de mí, pero luego le comunicaban todo lo que yo decía. Tobías, por su parte, trataba de intimidarme con sus cartas. El libro de Nehemías, lejos de ser una narración subjetiva y triunfalista, es una muestra de la realidad que viven aquellos que están interesados en reconstruir. Estos capítulos en particular muestran que hay muchos interesados en reconstruir, pero también es cierto que muchos están interesados en destruir. La realidad que nos muestra Nehemías en estos pasajes podemos agruparlas en tres conceptos: la denuncia, la defensa y la declaración. Hablemos primero de la denuncia. Nehemías sabía que desde el comienzo su proyecto de reconstruir tendría impedimentos para poderlo llevar a cabo. Lo vimos en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Él comprende que lo que va a hacer no solo demanda recursos, sino que también requiere la vinculación directa de quienes lo rodean. El rey, los gobernantes, los jefes de las provincias, los proveedores, los habitantes de Jerusalén, todos, absolutamente todos deben estar involucrados en la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. La participación de todos, como lo hablábamos hace 8 días, el pastor Diego nos presentaba, es importante en el proceso de reconstrucción. Sin embargo, Nehemías, lejos de escribir la historia de la reconstrucción con un aire oportunista para congraciarse con sus vecinos y mantener las buenas relaciones públicas, Nehemías escribe y describe cómo ellos, los vecinos, hicieron de una u otra manera oposición a su proyecto de reconstrucción. Nehemías narra la historia de la reconstrucción denunciando a quienes se le opusieron, contando qué fue lo que dijeron, qué fue lo que hicieron y hasta dónde eran capaces de llegar con tal de alcanzar sus objetivos. Nehemías denuncia la maldad de quienes no están interesados en la reconstrucción. Descubre sus malas intenciones y denuncia a quienes están involucrados. Esta denuncia empieza revelando quiénes son y desde cuándo comenzaron. Ustedes la pueden encontrar en el versículo 10 del capítulo 2 de Nehemías. Se nos dice que al oír que alguien, es decir, los vecinos, habían llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita se disgustaron mucho. Y más adelante en el mismo capítulo, versículo 19, no solo estos, sino que se le añadió a alguien más, Gesén el árabe, y que ellos se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Es muy curiosa esta pregunta, yo me atrevo a decir que hasta absurda, porque en este momento son ellos precisamente los opositores de la reconstrucción los que se están oponiendo al rey, son los que se están rebelando contra el rey. Nehemías contaba con la aprobación y el respaldo imperial para reconstruir las murallas de Jerusalén. Él estaba haciendo lo que el rey había dicho que se debía hacer. Sus súbditos, los súbditos del rey, Sanbalat y los otros, no solo debían estar de acuerdo con Nehemías, sino que además debían apoyarle y ofrecer los recursos necesarios para que la reconstrucción fuera posible. Pero en el capítulo 4 nos cuenta Nehemías que la oposición siguió creciendo.
estos gobernantes, estos opositores de la reconstrucción, siguieron rebelándose contra el rey. Y es peor como arranca Nehemías en el capítulo 4, contándonos cómo se da esa rebelión. Nos dice que en el versículo 1, cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos ante sus compañeros y el ejército de Samaria. Una cosa es enojarse en privado, no gustarle lo que el gobernante de turno está haciendo, y otra muy distinta es burlarse de las decisiones que el rey tomó y hacerlo ante un ejército. Evidentemente, Sanballat y Tobías tienen una clara rebeldía ante el rey. Lo están atacando directamente. Pareciera que están atacando a Nehemías, pero en realidad están rebelándose contra el rey. Ellos atacan al rey que determinó la reconstrucción. Más adelante en el versículo 7, Nehemías nos dice que Sanballat y Tobías, óigame, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estaban cerrando las brechas y se enojaron mucho. El versículo 8, y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. A Sanballat y a Tobías no le había bastado convocar a Gesén el árabe, sino que ahora estaban llamando a los amonitas y a los asdodeos. Para que se hagan una imagen de lo que está sucediendo aquí, es como si si hiciera el proceso de reconstrucción en Medellín, y entonces el de Copacabana, el de Sabaneta, el de Girardota, el de San Cristóbal, el de Río Negro, todos los pueblos que están alrededor de la ciudad que se está reconstruyendo, vinieran y planearan atacarla y marcar disturbios. Lo que comenzó con 2, ahora son 4 con sus respectivos pueblos, y todos rodean a los reconstructores. Y no solamente eso, ya piensan pasar de la burla a la violencia, del cuestionamiento de las acciones a las acciones violentas. ¿Quién está realmente rebelándose contra el rey? ¿Cuál es la motivación para que estos enemigos de la reconstrucción estuvieran haciendo esto? Bueno, Nehemías es muy sutil en denunciar a quienes se están rebelando contra el rey. En primera instancia nos da una pista en el líder de la revuelta, Sanballat. Nehemías lo presenta como el horonita, una calificación que lo vincula directamente con su ciudad de origen, Horonaim. En hebreo más cercano, Horonayim, y es una ciudad moabita. Esta ciudad de Horonaim también sufrió la violencia que Jerusalén vivió, y lo pueden encontrar en Jeremías capítulo 48 del versículo 3 en adelante. Leo para su beneficio. Se oye el clamor desde Horonayim, devastación y gran destrucción. Moab será quebrantada. Ya se oyen los gritos de los pequeños. Por la cuesta de Luhit suben llorando sin cesar. Por la bajada de Horonayim se oyen gritos de dolor por causa de la destrucción. ¡Huyan! ¡Sálvese quien pueda! Sean como las zarzas del desierto. Por cuanto confías en tus obras y en tus riquezas, tú serás capturada. Quemos, tu Dios, irá al exilio junto con sus sacerdotes y oficiales. No tenemos evidencia de que Sanballat haya estado en Horonayim. No tenemos evidencia de que él haya vivido
la destrucción que tuvo su ciudad. Han pasado muchos años después. Pero aunque había profecías y aunque Joronayim fue también destruida junto con Jerusalén, Jerusalén sí tuvo la promesa de reconstrucción. Joronayim no. Actualmente no sabemos dónde está, actualmente no hay evidencia en ese territorio donde quedó, porque sencillamente la ciudad que fue juzgada por sus obras, su riqueza y por su idolatría, sencillamente ya no existe. Eso no pasó con Jerusalén. Sanbalat, que era gobernador de una ciudad que no era la de sus padres, Samaria, tiene que ver como otro funcionario imperial, Nehemías, si es enviada a la ciudad de sus padres, Jerusalén, para reconstruirla. Envidia, profunda envidia, corre por las decisiones de Sanbalat. Él no quiere que la ciudad de los padres de Nehemías sea reconstruida. Él quiere que Nehemías y los suyos sigan viviendo la vergüenza de la destrucción. Porque en aquel entonces, que su ciudad natal fuese destruida, era un gran símbolo de vergüenza. Otro elemento importante que podemos detectar para descubrir cuáles son las intenciones de estos opositores de la reconstrucción, lo encontramos en el versículo 2 del capítulo 4. Sanbalat, delante del ejército, en ese cuadro tremendo de rebeldía, se atreve a preguntar: ¿creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? La pregunta de Sanbalat no es la de un hombre que está preocupado por impedir que se cree una nueva secta o que se desvíen de la fe verdadera. No es el hombre piadoso que está evitando que otros vayan detrás de otros dioses, no. Su preocupación es porque Jerusalén quedaría con un templo que convocaría multitudes y que Samaria, la ciudad que él está gobernando, no tendría nada. A decir verdad, el conflicto de la construcción, la reconstrucción del templo entre Samaria y Jerusalén también está descrito en Esdras y lo pueden encontrar en el en el capítulo 4, en donde Esdras nos narra que ante la propuesta de los samaritanos de apoyar en la reconstrucción del templo de Jerusalén, los judíos dicen no. Ahora Sanbalat teme que lo que habían estorbado antes ahora sea imposible de detener. Sanbalat no quiere que los judíos tengan un templo y que con ello su fe se fortalezca. Él no quiere que los judíos sean el centro de la devoción y la adoración de la región. Él no quiere que las familias judías tengan la bendición de contar con una fe sólida, firme, que atraiga bendiciones. Si muchos adoran a Dios en esa ciudad, piensa Sanbalat, muchas cosas buenas pueden pasar. Y eso no quiero yo, dijo Sanbalat, para los judíos que están reconstruyendo. Nehemías denuncia la rebeldía de sus vecinos. Denuncia cómo se vincularon otros a esa oposición. Denuncia los verdaderos intereses de quienes están vinculados no en la reconstrucción, sino en mantener la destrucción. Pero Nehemías no se queda solamente con la denuncia, con delatar a quienes se opusieron, a quienes se rebelaron contra la orden de reconstruir. Nehemías también aplica una defensa. La defensa de Nehemías frente a las intrigas de Sanbalat y sus secuaces, que fueron aumentando con el fin de detener el proceso de reconstrucción que adelantaba Nehemías y el pueblo, y que cada vez eran más fuertes, más intimidantes, más agresivas. Los opositores
atacaron a los reconstructores en varios frentes. Los atacaron en sus emociones, los atacaron en su integridad física, los atacaron incluso en atentar contra su relación con Dios. Los opositores de la reconstrucción primero quisieron desmotivar, matar la esperanza y el deseo de los reconstructores tenían hacia la obra que estaban haciendo. Se burlaron, hicieron menosprecios, intentaron destruir la reconstrucción. Unas palabras que, como lo mencioné antes, no solo se dijeron en lo privado, sino también en lo público. Las palabras de los opositores de la reconstrucción eran cargadas de resentimiento, de desestimación y humillación. No eran de apoyo, no eran de reconocimiento, no eran de reafirmación, de estima, de vamos adelante, tú puedes, vale la pena, sigue así, Dios está contigo. No, esas no eran las palabras. Su propósito era desanimarlos, desmotivarlos, quitarles el sentimiento de propósito en lo que estaban haciendo. El interés era que la moral cayera y que con ella la intención y el deseo de que siguieran adelante. Fue tal la presión que incluso algunos de los reconstructores se contaminaron de esa actitud. Lo podemos ver en el versículo 10. Por su parte, la gente de Judá decía: los cargadores desfallecen, pues somos muchos, pues son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir esa muralla. No conforme con eso, los enemigos de la reconstrucción planearon ir más allá, atentar contra la integridad física de los reconstructores. Versículo 11. Y nuestros enemigos maquinaban: les caeremos por sorpresa y los mataremos, así haremos que la obra se suspenda. Era tal la presión y la decisión de atentar contra ellos que hasta algunos del pueblo lo daban por hecho. Versículo 12. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían: los van a atacar por todos lados. Los enemigos de la reconstrucción buscaban socavar lo más profundo de la empresa reconstructora. Ellos sabían que la desmotivación, que las fuerzas se podían ir si simplemente tumbaban al líder que estaba al frente del proceso de reconstrucción. Por eso planearon algo mucho más macabro: acabar con la cabeza, con el cuerpo. En el versículo del capítulo 6 nos dice: entonces Sanbalat y Gesem me enviaron este mensaje: tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del valle de Ono. En realidad, lo que planeaban era hacerme daño. Como no pudieron matarlo físicamente, entonces políticamente había que quitarle el apoyo, la credibilidad y el prestigio con el que había contado para hacer la obra. Y ahí encontramos, a partir del versículo 6, ¿cierto?, cómo Sanbalat le manda una carta y acusa a Nehemías de rebelarse contra el rey. Tampoco eso funcionó. Así que Sanbalat y sus secuaces planearon algo mucho más macabro, mucho más profundo, mucho más perverso. Había que hacer pecar a Nehemías. Versículo 13 del capítulo 6. En efecto, le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. De este modo podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. Los enemigos de la reconstrucción comprendieron que si acababan con el líder del proyecto, el proyecto caería. Si acababan con el pastor, las ovejas se dispersarían. Si quitaban la cabeza, todo el cuerpo moriría. Todas estas acciones indudablemente demandaron una respuesta por parte del líder y de los reconstructores. La primera acción de defensa implementada en estos ataques fue la oración. Es sorprendente ver cómo Nehemías, un funcionario imperial que cuenta con el respaldo del rey,
No escribe una carta al rey quejándose de sus opositores. No eleva una acción de tutela o no eleva una demanda judicial ante la corte para denunciar a los que hasta este momento han intentado desanimarlo, han intentado matarlo, han intentado que él pecara contra Dios. Nehemías no se dirige al rey del imperio. Nehemías no eleva su queja al rey del imperio. Nehemías no le pide al rey del imperio que dé las soluciones. Nehemías ora. Por eso oramos. Versículo 4. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. Esto es una alusión muy interesante, porque Nehemías está entendiendo que él y toda la región fue llevada al cautiverio no por el más fuerte, no por el más violento, sino porque Dios había decretado un juicio. Y Dios les está diciendo, Nehemías le está diciendo: Dios, trae tu juicio, pon las cosas otra vez a cuentas. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultas a los que reconstruyen. La oración de Nehemías refleja a quien él considera la cabeza, la autoridad y la soberanía de la obra que él está realizando. Nehemías sabe quién puede dar verdaderas soluciones y quién lo puede sacar de la crisis que está viviendo. Dios es quien lo protege, le cuida, le guía. Él ha visto su respaldo. Vio cómo el corazón del rey de un imperio cambió y le otorgó todo lo que él necesitaba. ¿Cómo no creer que lo mismo podría hacer con los gobernantes de una pequeña ciudad en una insignificante provincia? Por eso ora. Pero su oración y su fe no lo lleva a una actitud pasiva, irresponsable o negligente. Las convicciones que Nehemías tiene y que los judíos tienen frente a la obra que están haciendo, los lleva a orar permanentemente, en todo momento, en todo lugar, pero no los llevan a estar sentados, a no hacer nada, a quedarse esperando que las cosas caigan del cielo. En el versículo 6 nos dice: continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, porque el pueblo trabajó con entusiasmo. Aún cuando las cosas empeoran, Nehemías sigue orando y implementa acciones prudentes, protectoras, cautelosas. Versículo 9: cuando oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia de día y de noche para defendernos de ellos. No era que Nehemías no creyera en Dios, no creyera en su protección, no creyera en que él tenía el control. No era eso. Nehemías tiene una fe práctica, una fe que se basa también en las obras. Nehemías ora cuando hay burlas, ora cuando hay amenazas, ora cuando hay atentados, ora cuando hay tentaciones, ora en todo momento y en cualquier circunstancia ora para defenderse de quienes no quieren la reconstrucción. Versículo 14 del capítulo 6. Dios mío, recuerda las intrigas de Sanbalat y Tobías. Recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme. Nehemías ora en medio de la oposición. Otro elemento importante que encontramos en la defensa de Nehemías es que él discierne y conoce lo que sus enemigos están planeando.
No tenemos evidencia de que haya sido inspiración de Dios, revelación, o un ángel vino y le dijo las cosas. No hay evidencia de eso en el texto. Lo que sí podemos deducir del texto es que Nehemías conoce lo que sus enemigos están planeando. En el versículo 9 hay esas pistas. En realidad, lo que pretendían eran asustarnos, dice Nehemías. Pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Nehemías es consciente del alcance de lo que los opositores de la reconstrucción quieren hacer. En el versículo 12 del capítulo 6 dice: y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se las daba de profeta, porque Sanbalat y Tobías lo habían sobornado. En efecto, le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. De este modo podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. En lo militar eso se llama inteligencia. Y como les había mencionado, no hay evidencia en el texto de que Nehemías enviara espías o que tuviera espías, cosa que sus enemigos sí hicieron. Lo van a encontrar en los versículos 17 al 19 del capítulo 6. Es claro que Nehemías sabe lo que está pasando, pero no le basta solamente con saberlo, lo usa. Ello le lleva a tomar medidas preventivas. Nehemías analiza la situación, detecta sus puntos débiles y aunque ora, toma acciones para proteger. No es irresponsable, no ignora su momento, no menosprecia a sus oponentes, ni tampoco el alcance de sus acciones. Finalmente, aparte de la oración, de las acciones prácticas, la inteligencia que aplicó Nehemías, hay algo muy fuerte, muy profundo en todo lo que Nehemías hace. Y es que Nehemías recuerda lo que Dios ha hecho por ellos en el pasado. El versículo 14 del capítulo 4 nos dice: luego de examinar la situación, de ver las amenazas de los enemigos, de ver la condición del pueblo, de ver cómo están las murallas, luego de examinar la situación, me levanté y le dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que Él es grande y temible, peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. Esta frase, este pequeño resumen del discurso que Nehemías hizo ante los gobernantes y ante el pueblo, evoca a las victorias que el pueblo tuvo con Josué, que el pueblo tuvo con Moisés, que el pueblo tuvo con los jueces. Él le está diciendo al pueblo: acuérdense de lo que Dios ya hizo por nosotros. Nehemías hace una mención a esas victorias. Nehemías le reitera la convicción de que Dios lo hizo, que si Dios lo hizo ayer, también lo volverá a hacer hoy. Lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. El llamado de Nehemías es a tener confianza en sus oraciones, en sus acciones prácticas y tener la convicción de que ellas van a ser respaldadas por Dios. Por eso en el versículo 20, cuando les dice al pueblo: cuando yo suene la alarma, nuestro Dios peleará por nosotros. La última forma como Nehemías se defiende de sus opositores es cuidando su relación con Dios. Lo acabamos de leer en el versículo 10. El versículo 10 y el versículo 11 del capítulo 6 de Nehemías describe un cuadro un poco sutil para nosotros. Y es el hecho de que hay un hombre que le dice, sacerdote por cierto,
que le dice a Nehemías que en medio de las amenazas corran al templo. Nehemías, vámonos al templo, escondámonos allí, te van a matar, vámonos. Pero Nehemías le dice: yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. Nehemías se da cuenta de que ese sacerdote, ese profeta, no ha sido enviado por Dios para salvarle la vida. Y se da cuenta porque lo que este profeta le está diciendo a Nehemías es un pecado. Nehemías no es sacerdote. Nehemías no es hijo de sacerdote. La ley le prohíbe estar en el templo. Él no puede entrar al templo porque no es sacerdote. Aunque un sacerdote, aunque un profeta le diga: vamos, entra al templo, Nehemías entiende que él no puede entrar en el templo. Que si lo hace, peca, porque viola el mandato de Dios. Nehemías logra discernir que este profeta, este falso profeta, lo está llevando a pecar, lo está llevando a hacer cosas que la ley prohíbe. Nehemías establece contra sus enemigos una defensa basada en la oración, en el trabajo, cuidando lo que Dios ha dicho, lo que Dios le ha ordenado hacer, reconstruir, siendo precavido, prudente, sabio, recordando, proclamando lo que Dios ha hecho. Se defiende cuidando lo que es más importante para él, su relación con Dios. Finalmente, la declaración de este pasaje la podemos encontrar en el versículo 15 del capítulo 6. Cuando toda esta historia, todas estas amenazas, todas estas intrigas sencillamente cesan, sencillamente terminan, no tienen razón, no tienen fundamento, esta vibrante historia termina de una magnífica manera. La muralla se terminó en el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que este trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Al final no importa cuánto se hayan enojado los enemigos de la reconstrucción, qué hayan dicho o planeado hacer, cuánto se hayan burlado o ofendido. Al final no importa, la reconstrucción fue hecha, la bendición llegó y fue todo por la ayuda de Dios. Ellos mismos lo verán. Ellos mismos lo declararán. Ellos mismos tendrán que reconocer que todo este trabajo se hizo con la ayuda de Dios. ¿Cómo podemos aplicar este pasaje a nuestras realidades? La labor de reconstrucción a la que Dios nos ha llamado y de la cual todos somos parte también, tiene una denuncia, tiene una defensa y tiene una declaración. Debemos denunciar a los enemigos de la reconstrucción de nuestra sociedad, de nuestros hogares, de nuestras vidas. Están camuflados con ideas que, lejos de ser de bienestar y desarrollo, son de destrucción y muerte. Hay enemigos en nuestra sociedad, hay enemigos en nuestras vidas, hay enemigos en nuestros hogares y utilizan infinidad de medios para propagar sus ideas.
Ideas que parecen ser de desarrollo, de prosperidad, de bendición, de inclusión, cuando la realidad es que son ideas de muerte, ideas de destrucción, que destruyen vidas, que destruyen familias, que destruyen hogares, que destruyen la fe. Es falso que nosotros somos dueños de nuestro cuerpo y que podemos decidir lo que queramos sobre ellos. Sobre el ser humano no recae la decisión de la vida. La vida es un don, sea cual sea su origen, su motivo, su desarrollo. Sobre el ser humano no recae la decisión de determinar si una vida continúa o no continúa. Quienes dicen que es mejor la muerte a la vida, no saben, no experimentan, no viven los maravillosos momentos que nos da la vida. Es falso que la homosexualidad es natural, que está en los genes y que quienes las practican lo hacen porque nacieron para hacerlo. Eso es una decisión de vida. Construida, alimentada y sustentada por actitudes, pensamientos, sentimientos y comportamientos que llevan a una prisión de la cual es muy difícil salir, pero de la cual sí se puede escapar. No se nace para ser homosexual. Mienten, usan, manipulan y se aprovechan de las falencias familiares, personales y sociales con el fin de que a iniciar prácticas homosexuales de las cuales solo se obtiene tristeza y frustración. Utilizan personas famosas para proclamar que todo el mundo lo vive y demostrar que es lo más normal del mundo y que todo va a estar bien. Que si todo el mundo lo acepta, se puede ser realmente feliz. No es cierto. La homosexualidad, como todo pecado, atenta contra la integridad y la imagen de Dios en el ser humano. Por eso destruye, socava, mina la fe, la esperanza, el amor. La Biblia sí habla de ella, clara y sin rodeos. No es cierto que bíblicamente está aceptada. La puedes encontrar definida en los idiomas originales, en los textos más antiguos, antes y después de la era cristiana. La describe con otros pecados tales como la prostitución, el adulterio, el incesto, el abuso, otras desviaciones sexuales que atentan y destruyen al ser humano. Sí. Todos estos son pecados sexuales, no son trabajos sociales, ni canitas al aire, ni preferencias o inclinaciones sexuales. Son pecados que rompen la relación con Dios. No es homofóbico quien la denuncia. El hacerlo es una muestra de amor por quienes están presos en ella y les brinda la oportunidad, la posibilidad de ser libres y vivir la plena vida que Dios quiere para ellos. Es falso que todo en la vida se resume en lo que haces o lo que tienes. Que la profesión, las posesiones materiales y las ambiciones económicas lo son todo en la vida. Que el único fin de la existencia es tener, poseer, controlar y que por tanto la familia, la iglesia, la sociedad pasan a un segundo plano, a un tercer plano. Solo mencioné 3 de los muchos enemigos que hoy atentan contra las familias colombianas. Camuflados de ideas, utilizando cuantos recursos tienen a su alcance para llenarnos de mentiras,
para hacer desviar a nuestros jóvenes, para hacer desviar a las familias, para atentar contra el desarrollo de nuestros niños. Frente a estas mentiras debemos orar para defendernos. Rogar para que su bondad y misericordia se extiendan. Orar porque perdone a aquellos a que con ingenuidad o conocimiento incurrieron en estos pecados. Orar por quienes con arrogancia y alevosía incitan a otros a cometerlos. Y orar para que con sabiduría los enfrentemos. No rechazando a quienes lo practican, porque son, al igual que nosotros, en algún momento víctimas del despiadado y cruel que es el pecado. Enfrentámoslo con testimonios, con ideas claras, definidas, precisas. Enfrentámoslos, no menospreciando su alcance, cerrando filas para impedir su progreso, guardándonos de caer en ellas, fomentando acciones, cuidando a nuestros jóvenes, cuidando a nuestros niños, cuidando a nuestra sociedad. No nos dejemos llevar por la idea de llamar bueno a lo malo. Debemos orar, orar, orar. Finalmente, debemos recordar que nuestra victoria no está en nuestras acciones, sino en la obra redentora de Jesús. No es por lo que nosotros hayamos hecho, no es por lo que nosotros hayamos decidido, no es por la iluminación o por algo sobrenatural o algo especial que usted tiene, no es por eso. Es porque la obra de Jesús en la cruz perdonó nuestros pecados. Él es quien peleó por nosotros. Él es quien restituyó lo perdido. Él es quien estableció lo derrumbado. Él es el que le otorgó a lo que no era como si fuera. Él enfrentó a nuestros enemigos de la reconstrucción y los venció. Declaremos, y que sea siempre nuestra voz, como dice Juan capítulo 16 versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por favor, incline su rostro. Y mientras los hermanos de la alabanza nos acompañan, una melodía, reflexiones sobre lo que Nehemías nos enseña. Denunciemos en esta mañana a nuestros enemigos, a los que se han opuesto a todo lo que Dios está haciendo con nosotros y nuestras familias. Oremos, pidamos el apoyo de Dios. Y declaremos con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros cánticos, que Él no nos soltará, que Él no nos dejará, que Él estará con nosotros. Si en esta mañana usted viene cansado, atribulado, ofendido, porque se han burlado de lo que estás haciendo, estás cansado de que se burlen, de que decidiste cambiar de fe, de religión. Se burlan de que madrugas los domingos en vez de estar en tu casa. Se burlan de tu apoyo financiero a esta hora. Se burlan de lo que ahora has rechazado, de lo que has dejado. Denuncie eso delante del Señor. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si
llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Señor, aquí está tu pueblo, los llamados a reconstruir, Señor. Algunos están luchando, reconstruyendo sus hogares, porque el adulterio, el engaño, los pleitos, la falta de amor, perdón, los está destruyendo, Señor. Aquí está tu pueblo que le ha dicho no a la corrupción, que le ha dicho no, Señor, no quiero ser parte del robo en la empresa. Aquí están los jóvenes, Señor, que le han dicho no a la inmoralidad sexual, no a la pornografía, no a la sexualización. Aquí están, Señor, aquí está tu pueblo, a los que tú llamaste a reconstruir. Señor, tú conoces sus afrentas, tú conoces la violencia que se ha levantado contra ellos, tú conoces los señalamientos, tú conoces las crisis, tú conoces las burlas, tú las conoces, Señor. Oramos a quien es soberano. Oramos a ti, al que ha vencido. Padre, yo te ruego, por favor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo aliente en esta mañana a mis hermanos. Te ruego, por favor, que les fortalezcas. Te ruego, por favor, que les animes. Te ruego, por favor, que les hagas sentir que tú estás con ellos, que no están solos, que tú los ayudas, que tú los apoyas, que tú los respaldas. Señor, mira aquellos que han sufrido porque sus familiares se burlan de su fe en ti, que le echan en cara el desempleo que viven, la enfermedad que viven, que les echan en cara. Padre, avergüénzalos, te lo ruego. Bendice a mis hermanos. Ayúdales en medio de la crisis, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, ayúdales. Que ellos, aquellos que se burlan, reconozcan, Señor, reconozcan, oh Dios, que tú les ayudas, que tú estás con ellos, que tú les bendices, que tú les prosperas, que tú les guías, porque tú has vencido, Jesús. Aquí está tu pueblo. Aquí están los que reconstruyen. Aquí están los que siguen trabajando a pesar de la opresión. Aquí están los que van a orar más, Señor, en medio de la crisis. Aquí están, Señor, los que van a trabajar más en medio de la crisis.
Aquí están, Señor, los que se van a guardar más en medio de la crisis, que van a cuidar la relación contigo. Aquí están, Señor, el pueblo que reconstruye. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Quiero rogarle, por favor, hermano, que se levante de pie, póngase en pie y juntos oremos por esta ciudad. Oremos por esta sociedad. Oremos para que esas amenazas contra la familia, contra nuestros jóvenes, contra nuestros niños, no prevalezcan. Padre, oramos juntos, creyendo en tu palabra. Tu palabra dice, si 2 o 3 están reunidos en tu nombre, que tú estás en medio de ellos. Que si se pusiesen de acuerdo en una misma cosa, tú obrarás. Señor, oramos por esta ciudad. Oramos, Señor, por esta sociedad. Oramos, Señor, para que por favor, no permitas que el engaño siga creciendo. Por favor, no permitas para que los jóvenes se sigan embaucando, Señor, y que tomen decisiones que van a afectar todo el resto de su vida. Por favor, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Por favor, guárdalos. Por favor, llévales palabra. Por favor, tócales. Por favor, revélate a ellos. Por favor, Señor, que no tomen decisiones, que no tomen acciones, que no cometan actos que van a atentar contra sus vidas. Te lo suplico, Señor. Te lo ruego, por favor. No más drogadicción, no más pornografía, no más homosexualidad, te lo ruego. Señor, sé que los últimos tiempos son difíciles, pero te ruego que lo que hiciste, Señor, en otros países, donde tu presencia, tu avivamiento, tu palabra fluyó y cambió una sociedad para bendecir al mundo, sea así con la nuestra. Te lo suplico. Levanta líderes, prepáralos, fórmalos. Gracias por lo que estás haciendo con personas como Yamit, Señor. Por jóvenes, Señor, que deciden romper esquemas y honrarte y bendecirte. Gracias por aquellos, Señor, que han decidido. Ayúdales. Dales sabiduría. Bendíceles, Señor. En el nombre de Jesús.